Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. El escritor estadounidense de fantasía y ciencia ficción Ray Bradbury dijo una vez: "Me he pasado la vida yendo de locura en locura y de alguna forma me ha venido bien". Pues bien, yo creo que lo mismo puede decirse de la economía mundial, que también está llena de fantasía. Esperemos que eso también le venga bien. ¿Verdad, Stacey? La verdad es que eso es lo que parece que están haciendo los gobiernos y los bancos centrales con sus políticas, llevarnos de una locura a otra con la esperanza de que nos olvidemos del desastre que provocó la locura anterior. El problema es que cada vez que una locura fracasa, la siguiente a la que nos llevan tiene que ser aún mayor. Y el caso de China es el más extremo de todos. Nace en China la locura especulativa más extrema del mundo. Lo que comenzó como una apuesta razonable, que el estímulo económico de China y sus reformas de la industria se traducirían en una escasez de materiales de construcción, se convirtió rápidamente en un desproporcionado frenesí de las materias primas totalmente alejado de la realidad. El ejército de inversores particulares con los que cuenta el país decidió adentrarse en el mercado, lo que ha hecho que, por ejemplo, el mes pasado se operara en un solo día con una cantidad de algodón suficiente como para fabricar pantalones para cada habitante de la Tierra, o con un volumen de semillas de soja suficiente como para preparar 56.000 millones de raciones de tofu. Ese es uno de los inconvenientes de que los bancos centrales y el sistema bancario en la sombra hayan inundado el sistema de dinero, que hay tanto capital en busca de rentabilidad que todo el mundo invierte en lo mismo. Primero, invierten en viviendas de lujo en Manhattan o Londres. Luego se pasan al mercado bursátil, después a las materias primas. Todo eso es lo que hace que tengamos esos continuos auges y desplomes. Ahora el gobierno chino pretende ralentizar esta burbuja, como ya hizo hace un par de años con la burbuja del mercado bursátil, solo que la otra vez pincharon la burbuja y esta vez tienen pensado desinflarla lentamente. Venga, vamos a hablar del mecanismo de descubrimiento de precios, del capitalismo y del libre mercado. El mecanismo de descubrimiento de precios se establece a partir de la oferta y la demanda, que hacen que el precio fluctúe en función de ellas, lo que da origen a los ciclos económicos, a los auges y desplomes, a la lucha entre imperios, a la competencia entre países, al mercantilismo y a las diversas teorías financieras propuestas por las diferentes escuelas de economía en los últimos 1000 o 2000 años. El problema es que ahora vivimos en un mundo post-descubrimiento de precios por culpa de los billones de dólares que hay pululando por ahí de forma absolutamente disparatada, a merced de la locura y las tendencias maníaco-depresivas de aquellos que operan a través de Internet. Un día llegan y se interesan por el algodón, lo cual genera un incremento espectacular de su precio, cuando el precio debería obedecer a la oferta y a la demanda de algodón que hubiera. A día de hoy, el precio lo determinan estos operadores perturbados. Y si hay algún problema, el gobierno chino usa una cosa de estas e inunda el mercado de dinero. El mecanismo de descubrimiento de los precios se ha visto aniquilado y esta depresión económica se ha traducido en deflación, algo a lo que el gobierno chino solo sabe reaccionar así, inyectando aún más dinero, lo que hace que nazcan millones de nuevos operadores maníaco-depresivos. Imagina que esto es la economía mundial. Aquí tenemos una parte de la economía y aquí está el precio del algodón. Pues bien, si el precio sube, no lo hace obedeciendo al mecanismo de descubrimiento de precios, sino a algo tan artificial como son todos esos millones de personas que operan a través de Internet. Luego, esos operadores se interesan por otra parte de la economía. ¿Y qué es lo que hace el gobierno chino? Crear una entidad prestadora para que los especuladores chinos tengan más fácil invertir el margen de sus cuentas en un mercado como el del algodón, que se ve inflado hasta niveles épicos por culpa de la apropiación indebida de capital, que se genera a su vez como consecuencia de que el gobierno chino no entiende el funcionamiento del libre mercado porque son comunistas, claro. Y la tendencia se va extendiendo por todo el mundo. Estos son los fondos de cobertura de Estados Unidos que, a pesar de no haber añadido ni un solo centavo de productividad a la economía real, se han embolsado 13.000 millones de dólares en primas. Ese dinero no ha ido a parar a la economía de verdad.
ha acabado en los bolsillos de estos charlatanes, en los paraísos fiscales y en los 20 billones de dólares que mueven los mercados en la sombra. Ese es el aspecto que presentan los mercados chinos. Si recuerdas, hace unos años el Congreso y el Senado de Estados Unidos abrieron una serie de investigaciones para dilucidar si los inversores y los especuladores estaban inflando los precios de las materias primas. Pues bien, en el caso de China está clarísimo que los especuladores chinos que invierten en materias primas han inflado el precio de productos tan básicos como el acero o el algodón. Para que podamos hacernos una idea de la magnitud de este frenesí, Bloomberg compara la situación de China con el Nasdaq y lo acompaña del siguiente gráfico titulado «Cariño, no dejes de operar». Explota el volumen de futuros sobre materias primas de China, cosa que no ha ocurrido con el interés abierto. Vamos a explicarlo primero. Lo que hace que el frenesí chino destaque por encima de todo es el volumen de operaciones. Las bolsas de Dalian, Shenzhou y Shanghai pasaron de mover unos 78.000 millones de dólares de media al día en el mes de febrero a un máximo de 261.000 millones el 22 de abril, una cifra superior al PBI de Irlanda, que contrasta con los 150.000 millones que llegó a alcanzar el Nasdaq a principios del año 2000. El gráfico muestra el origen de toda esta locura. Al principio, el mercado sube y baja como debería hacer en condiciones normales. Pero luego llega un punto en que se dispara, mientras que el interés abierto ha seguido siendo el mismo, lo cual no ha impedido que se hayan hecho transacciones y operaciones con los mismos contratos una y otra vez. Y ya sabemos quién sale beneficiado de esta práctica. Así es. Cuando se rompe la conexión entre la economía y el mecanismo de descubrimiento de precios, se rompe también la conexión entre el trabajo y el tejido moral que mantiene a la sociedad cohesionada. La idea de que la gente se dedique a trabajar para poder ahorrar y beneficiar al resto de la sociedad ha desaparecido por completo. Ahora tenemos un todos contra todos, una continua lucha entre operadores. Todos nos hemos convertido en fondos de cobertura. También los bancos centrales, que tienen un enfoque totalmente mercenario de la economía. Su única pretensión es matar a todo el mundo para ganar dinero rápidamente, lo cual genera a su vez un impresionante perjuicio medioambiental. Sobre todo en China. China está pagando el precio de haber permitido que un ejército de especuladores alimentados por el crédito barato, por un dinero obtenido a cambio de nada, haya destruido el mecanismo de descubrimiento de precios, que es la base del libre mercado. Sí, porque a los ciudadanos, que están muy molestos con todo, les encanta el juego y las apuestas. Se pasan el día en el casino y claro, ¿quién va a querer que su padre o su madre vengan al casino para llevárselo cuando ve que está ganando? Aunque sean solo 5 centavos. De lo que no se dan cuenta es de que para ganar esos 5 centavos se han gastado $10 antes. Bloomberg ha hablado con un especulador chino. Jeremy He empezó a invertir sus ahorros en materias primas el mes pasado tras haber perdido dinero en el mercado bursátil y considerar insuficiente la rentabilidad que le ofrecían sus productos de gestión de patrimonio. Jeremy, de 25 años y trabajador de una multinacional del comercio en Shanghai, creó una cuenta conjunta con un amigo para operar con futuros sobre la ferralla, el carbón y el algodón, que les proporcionó una rentabilidad nada más y nada menos que del 150% hasta que los precios empezaron a caer a finales del mes pasado. Me aburro bastante en el trabajo, así que para entretenerme opero con futuros sobre materias primas, afirma Jeremy, cuya cuenta creció hasta los 700.000 yuanes, $107.443, antes de caer a los 400.000 a finales de abril. Como invierto con mi amigo, cuando salimos perdiendo podemos consolarnos mutuamente. Claro que se aburre en el trabajo, porque no contribuye con nada interesante a la sociedad. El dinero que se gana ya no se utiliza para cohesionar la sociedad. Y las operaciones a través de Internet se han convertido en el opio de nuestros días. ¿Te acuerdas de las guerras del opio en la década de 1850 o 1860, que hicieron que China se enganchara al opio para poder reequilibrar el comercio mundial y los déficits comerciales? Pues bien, ahora la mentalidad de los fondos de cobertura, de Wall Street y de la City de Londres, propia de un casino Gulag, se ha visto exportada a China, lo que ha hecho que en lugar de estar enganchados al opio, lo estén a sus teclados. Bueno, están enganchados a todos los servicios financieros, a la financiarización en general. Primero se engancharon al mercado bursátil cuando este no dejaba de subir, luego a los préstamos entre particulares, que han resultado ser una estafa Ponzi, y ahora a las materias primas. Vamos a ver qué más cuenta la noticia.
Si nos guiamos por lo sucedido en la burbuja de las acciones de China, los organismos reguladores pueden tener problemas a la hora de enfrentar este exceso de especulación, sin desencadenar un desplome de los precios. El verano pasado, el valor de las acciones en manos de particulares disminuyó en $5 billones después de que las autoridades decidieran frenar las apuestas apalancadas y restringir las operaciones en el mercado de futuros de los índices bursátiles, en el que los volúmenes cayeron un 99% respecto al máximo alcanzado. Pasa como en el retrato de Dorian Gray. Si recuerdas, el retrato colgado en el salón de la planta baja no envejecía nunca, pero el que estaba en la planta de arriba no dejaba de envejecer, mientras que Dorian Gray nunca exhibía esos signos de envejecimiento. Pues bien, la economía mundial ya se ha desplomado. El problema es que los bancos centrales la están estimulando artificialmente con todo ese dinero barato. ¿Que puede estallar una revolución en China? Vamos a emitir más moneda. ¿Que puede estallar una revolución en Europa? Que el BCE emita más moneda. ¿Que puede estallar una revolución en Estados Unidos? Que la Reserva Federal emita más moneda. La única solución es emitir moneda y eso anula el mecanismo de descubrimiento de precios, lo cual invalida el funcionamiento de la economía y hace desaparecer todo sentido de la moral, la ética y el bien común. Al final tenemos un sistema anárquico lleno de violencia por todas partes y financiado con todo ese dinero barato. Pero también se han llevado a cabo enormes asignaciones erróneas de riqueza por culpa de este modelo de casino que hay implantado en todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, en el auge y el desplome de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, que fue propiciado por dos factores: los intereses bajos y la ausencia de preguntas por parte de los inversores, como le pasa a Jeremy He, que como se aburre decide invertir sin preguntar nada. Además, como los inversores estaban tan desesperados por conseguir rentabilidad y las empresas de fracturación hidráulica estaban dispuestas a proporcionarla, se invirtió un montón de dinero en el sector que ahora ha resultado estar repleto de malas asignaciones de capital y que ha dejado un montón de pueblos abandonados en Dakota del Norte. Otro ejemplo son las burbujas inmobiliarias que han empezado a estallar en lugares como Manhattan, San Francisco, Londres o Vancouver por culpa de China y de los controles que se han aplicado al capital que se puede sacar del país, lo que hace más difícil especular con las viviendas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El bloque de apartamentos de lujo que tenemos detrás de nosotros fue vendido mayoritariamente a los inversores chinos que nunca han aparecido por aquí. Y las ciudades fantasma no solo están en China, también están en Manhattan, en San Francisco, en Vancouver, Londres. Es una locura. Sí, y la asignación errónea de capital más indignante de todas es la guerra. Como Estados Unidos emite más moneda que nadie, eso le permite iniciar más guerras que nadie. No es casualidad. Tienen que darle salida a esos dólares y qué mejor forma de hacerlo que matando a 1 millón de iraquíes inocentes. Lo demás les da igual. A China aún le queda un largo trecho. Mira este gráfico. Los inversores chinos tienen algunos contratos de materias primas en su poder durante menos de 3 horas. En Estados Unidos no les duran más de 3 nanosegundos. Ahora la idea es invertir en futuros sobre nuevas tecnologías para todas las burbujas que se están inflando. Parece que la economía china no se infla. A ver si no nos va a funcionar el truco y vamos a acabar teniendo una revolución. Adiós a la economía. Bueno, a los chinos siempre les quedará romper las viejas pipas de opio y colocarse a la antigua usanza. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de volver a hablar con el profesor Steve King, que da clase en la Universidad Kingston de Londres. También es autor de La economía desacreditada. Bienvenido de nuevo, Steve. Gracias. Vamos a seguir con la conversación del otro día. Habrá visto que no llevo puesta la corbata, como el nuevo alcalde de Londres, Sadiq Khan, que tampoco la lleva nunca. Sí, es la moda que quiero implantar desde hace tiempo. Pues lo está consiguiendo. A lo mejor soy demasiado radical por no llevar traje, pero bueno, Yo hoy pienso quitarme la camisa. yo de momento no. Llevo una camisa muy bonita de Maguila Gorilla. La he utilizado para financiar la campaña para el programa informático Minsky. O sea que no se la va a quitar. No, además que ya estoy bastante mayor. Le ahorraré el verlo. Pues yo creo que en el futuro podría dedicarse a hacer bailes eróticos. ¿No se lo ha planteado nunca? Bien, nos vemos en Nueva Orleans y allí lo comprobamos. Bien, el otro día hablábamos de Donald Trump, que asegura que de ser elegido presidente incumpliría la deuda pública estadounidense. Ahora voy a leerle una interesante noticia que he encontrado en un periódico irlandés. ¿Sabe quién es Lee Bouchet? No he oído nunca ese nombre. Es un importante abogado de Nueva York, considerado actualmente uno de los mayores expertos del mundo en crisis de deuda soberana. Es la persona a la que recurren los gobiernos para comunicarles a los acreedores que no van a recuperar su dinero.
Pues bien, en el 2010, el gobierno de Irlanda llamó a Lee Bouchet. Lo hizo en secreto porque, de haberse hecho pública la llamada, los mercados se habrían enterado de que Irlanda pretendía no pagar a sus tenedores de bonos. El caso es que ahora la prensa publica por primera vez que Bouchet podría estar ayudando al Ministerio de Economía a redactar una ley que permitiría no pagar a los tenedores de bonos. Bouchet ha dicho: si me lo pregunta, le diría que sí, que es posible no pagar a los tenedores de bonos. Los mercados no son tontos. Si creen que pueden engañar a las autoridades para que les paguen, desde luego que lo harán. Pero si no, pues tendrán que reestructurar la deuda, que es algo que se ha hecho desde siempre en todo el mundo. Ese hombre tiene toda la razón. Esa es la actitud que hay que tener con la deuda privada y con toda la deuda que contrajo Irlanda tras su entrada en el euro. ¿Cómo es posible que Irlanda haya sido tan tonta como para creer que tenía que pagar esa deuda? El caso de Irlanda contrasta radicalmente con el de Islandia, donde los ciudadanos, no el gobierno, decidieron que no iban a pagar la deuda. Ahí es donde radica la diferencia. Los políticos están acostumbrados a pensar que la única forma de tener una economía solvente es teniendo un sector financiero de enormes proporciones, lo cual implica una enorme cantidad de deuda privada. Sin embargo, los ciudadanos islandeses rodearon el Parlamento y mostraron su oposición a esa ley. Y el presidente hizo algo que tiene mucho mérito: dirigirse a la opinión pública en lugar de a los políticos y decir: no vamos a pagar esa deuda. Pues en Grecia la opinión pública les dijo a sus líderes que no se plegaran a los deseos de la troika y el gobierno lo acabó haciendo igualmente. Ya lo sé, Max. Y eso que se supone que era un gobierno de izquierda, que iba a plantarles cara. Yo ya he perdido la esperanza de que los políticos entiendan cómo funciona el sistema. Mis esperanzas están centradas en personas como el abogado que acaba de mencionar. El propio Trump ya ha reestructurado y cancelado muchas deudas, lo cual demuestra que tiene una actitud muy flexible respecto al papel que desempeña la deuda. El error es decir que va a incumplir la deuda. Un país incumple una deuda cuando no puede emitir su propia moneda, pero Estados Unidos emite su moneda y Trump tendrá el control de esa emisión si es elegido presidente, en cuyo caso la situación sería muy interesante. Trump mantiene una lucha encarnizada con China, argumentando que el gigante asiático se pasa la vida engañando a Estados Unidos. Por eso está explorando diversas vías para modificar la relación entre ambos países. China tiene un montón de deuda estadounidense. Cuenta con billones de dólares en su poder. Trump considera a China una manipuladora de divisas. ¿Podría modificarse la relación entre China y Estados Unidos? Puede ser, aunque las consecuencias podrían ser funestas. Estados Unidos tiene acceso a unos intereses increíblemente bajos sobre su deuda porque es el dueño de la divisa de reserva mundial y una divisa de reserva nunca incumple su deuda, ni lo necesita. Pero si Trump decide no pagar a los acreedores, a los tenedores de los bonos, el precio de la deuda estadounidense se vería sumido en el caos. Nadie estaría dispuesto a aceptar un interés del 0%, exigirían intereses del orden del 10%. Pero eso pasa continuamente. Estados Unidos es el país con más deuda del mundo y la catástrofe está asegurada, ya sea de una forma u otra. No se puede lograr la prosperidad emitiendo moneda. Pero lo que hay que reducir es la deuda privada, no la deuda pública, que para la mayoría de los países y sobre todo para el dueño de la divisa de reserva mundial no suele ser un problema. Si Trump se da cuenta de que la deuda estadounidense se paga en dólares y de que Estados Unidos controla la Reserva Federal, comprobará que lo único que se está haciendo es una transferencia de una cuenta a otra, por lo que pagar esa deuda no supondrá ningún problema. El problema será saldar la deuda privada. ¿Y eso cómo puede hacerlo? Me desagrada tener que decirlo, pero el único capaz de romper con este patrón y de cancelar la deuda privada es un loco como Trump. Ese es el lastre al que puede enfrentarse Estados Unidos. Sería algo rarísimo, pero si recuerdan, Nixon fue el presidente que restableció relaciones con China. Así que cosas más raras se han visto ya. Dejando que los bancos quiebren. Cancelando la deuda de los bancos. Y eso los dejaría en bancarrota. Por ejemplo, JP Morgan tiene billones de dólares en derivados y si el valor de esos derivados se ajustara al mercado, entonces veríamos que el banco es insolvente, por lo que tendría que desaparecer. Es posible. Una moneda de cambio que podría utilizar Trump para plantear esa amenaza. Piense también en una empresa como Apple, que cuenta con cientos de miles de millones depositados en paraísos fiscales por los que se niega a pagar impuestos. ¿Podría Trump decirle a Apple, o trasladan ese dinero a Estados Unidos, o les impongo un castigo? Podría ser, ¿por qué no? La verdad es que es curioso que los dos candidatos no favoritos, Trump y Sanders, estén dominando las encuestas. Si Trump llegara al poder, todo el consenso podría irse a pique.
Lo increíble de todo es que los planes de Trump de iniciar una guerra contra la inmigración mexicana y de no pagar la deuda estadounidense son factibles. Si le salen las cuentas, podría llegar a anular la deuda privada, utilizando la capacidad del Estado de crear el dinero necesario para tal fin. Vamos a hablar de las diferencias entre Donald Trump y Bernie Sanders. Los dos tienen objetivos parecidos. La diferencia es que lo que cabe esperar de Sanders es que opte por cambios legislativos. Sí. Pasar por el Congreso, etcétera, que desde luego es una vía. La vía de Trump, en cambio, como la de todo buen negociador, consiste en poner una pistola en la cabeza, metafóricamente, claro, para llegar al acuerdo. Si lo eligen presidente, utilizará sus potestades presidenciales como nadie lo ha hecho hasta ahora. Así pienso yo. Pues a mí casi que me gustaría verlo. Lo sé. Me gustaría ver lo que puede pasar. Sabemos que si metemos a Trump en una sala con un grupo de banqueros y políticos, seguro que llega a un acuerdo. Sí. Usted dice que la deuda del sector público no es un problema. Según las cifras oficiales, Estados Unidos tiene 19 billones de deuda. Deuda pública. De deuda pública. La privada llega a 36 billones. 36 billones de deuda privada y 19 billones de deuda pública. Sigue siendo demasiada deuda, está por encima del 100% del PBI. La deuda privada asciende al 150% del PBI. La deuda pública queda algo por debajo del 100%. Nada que ver, por tanto, con Japón, cuya deuda pública es un 250% superior al PBI. Los datos que publico en mi próximo libro demuestran que el problema real es el nivel de deuda privada, que no se está reduciendo, algo que Trump podría lograr con sus acuerdos. El modelo neoliberal que tenemos desde hace 30 o 40 años ha fracasado estrepitosamente, eso está claro, y la gente quiere acabar con él. Para ello, tenemos a dos candidatos capaces de hacerlo. Sanders iría más por la vía legislativa y del Congreso, mientras que Trump lanzaría desafíos. De acuerdo. ¿Qué opina de todas estas fugas de capitales? La economía china se está ralentizando, pero el dinero sigue fluyendo en grandes cantidades a los activos de Vancouver, Londres, Sydney. Su gráfico, este de aquí, pone de manifiesto el exceso de apalancamiento de estas economías, como la China y... Es este, el de la deuda privada ¿Cuál es respecto al ese? PBI en Estados Unidos, Australia y China. Ah, sí, ese es el bueno. O sea que China y Australia han salido beneficiados de esa fuga de capitales. Sí, de todo el capital que sale de China. Lo que ha propiciado este enorme crecimiento de la economía australiana no ha sido la venta de canguros, sino las ganancias ilícitas procedentes de China que han generado una burbuja inmobiliaria. Así es, en Vancouver, en Sydney y ahora en Londres. Lo que pasa es que China ha cerrado el grifo del crédito. Eso es lo que están haciendo, cortar el grifo del crédito. Podría ser interesante para el resto de mercados inmobiliarios del mundo. Rusia también ha cerrado el grifo del crédito por culpa de la caída del precio del petróleo. Arabia Saudita también tiene un enorme déficit presupuestario por culpa de esta bajada del precio del crudo. Es posible que todas esas vías por las que llega el dinero a ciudades como Sydney, Vancouver o Nueva York queden interrumpidas. De ser así, puede ser muy divertida la situación. Se avecina el jubileo de la deuda, manifestado de una forma u otra. Yo no pensaba que fuera a pasar, pero creo que con el tiempo las posibilidades son mayores. De los países del G7, Japón es el que tiene todas las papeletas para irse primero a la quiebra. Bueno, la verdad es que pueden seguir haciendo lo mismo que en los últimos 25 años, seguir aumentando la deuda pública mientras la deuda privada continúa oscilando y retirando demanda de la economía. Pero los intereses negativos son el límite a eso. Los intereses negativos. Porque al final, los John Galt de este mundo, por recordar la novela de Ayn Rand, acabarán diciendo basta, se llevarán todos sus billones, los invertirán en el oro y dirán, dentro de 100 años, cuando todo haya quedado destruido, hablamos. En otras palabras, no van a seguir jugando siempre a esto, acabarán comprando oro. La opinión pública podría hacerlo porque el oro es una materia prima especulativa. Es dinero, Steve. No, no es dinero. Claro que sí, el oro es dinero. Le digo que no, Max. Mire, señor King, déjeme que le explique algo. Por mucho que sea usted profesor emérito de la Universidad de Kingston, el oro es dinero. No se puede decir lo contrario. No hay justificación alguna para decir otra cosa. ¿Ha invitado alguna vez al programa a David Graeber? Muchas veces. Pues David y yo lo acabaremos convenciendo. Acepto el reto. Los invitaré a los dos para debatir sobre si el oro es dinero o no. Apenas nos queda un minuto, pero lo que quiero que quede claro del episodio de hoy
es que los dueños del dinero, del capital, acabarán invirtiendo en oro, no en el dólar ni en el yen. Si Trump cancela la deuda estadounidense, el oro sería una excelente oportunidad de inversión. Sí. No es dinero, pero es un bien especulativo y este es un gran momento para especular. Siento estar en completo desacuerdo con usted en lo de que el oro no es dinero, pero tenemos que avanzar. Los datos de producción y de productividad del Reino Unido continúan desplomándose. Usted vive en el Reino Unido, cuyo déficit de la cuenta corriente asciende al 7%. Es un gran problema para este país, sin ninguna duda. Tiene 40 segundos para explicarle a nuestra audiencia lo que eso significa. Al importar más de lo que exporta, el Reino Unido genera dinero para el resto del mundo. Cuando se venden activos que producen ingresos, como el sistema ferroviario o la energía, a países extranjeros, ¿no se incrementa el déficit de la cuenta corriente? Desde luego, el dinero sale del país. Entonces las privatizaciones son una estupidez. Sí. Es vender la vaca para comprar la leche. Una estupidez. El que haya tenido esa idea es un completo idiota. Y ya vemos las consecuencias de todos los sistemas privatizados como los ferrocarriles. De acuerdo, tenemos que irnos. Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el profesor Steve King. Si quieren contactar con nosotros, envíenos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.